La entrevista. Y bien, amigos, son las 7:15 de la mañana y ya nosotros estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Ya es momento de entrar a nuestro bloque de salud mental, hoy con un invitado de lujo, pero antes quiero recordar nuestros números de contacto, nuestra línea directa el 440-5790 y el número de WhatsApp 956-160-817. Recuerden, acá pueden escribirnos, pueden hacer su comentario, saludar o mejor aún aprovechar este invitado que hoy tenemos acá de lujo para que le hagan todas esas preguntas, aclaren sus dudas. Recuerden que también a través de las redes sociales pueden contactarnos a través del Facebook, de Twitter, YouTube e Instagram con la cuenta El Público Tiene la Palabra. Y ahora sí, señores, se presento nuestro invitado de lujo en el bloque de salud mental conducido por el doctor Carlos Flores Lezama. Se trata de el doctor Dante Jacobi Romero, ¿no? Magíster, psicólogo y docente universitario. Hoy estaremos tratando cómo manejar con éxito una entrevista de trabajo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Que es un honor tenerlo por acá y de verdad que es un tema que se hace importantísimo a la hora de nosotros presentarnos en una entrevista de trabajo. Para nadie es un secreto de que nadie estamos exentos de eso, ¿no? A todos nos toca llegar a ese momento. Correcto. Sí, pues, como lo dices bien, Gaby, para nosotros de verdad es un placer, ¿no? Contar siempre. Nuestro programa, Gaby, tú sabes, desde un tiempo a esta parte se ha caracterizado por traer profesionales en el campo de la psicología de primera línea, ¿no? Siguiendo justamente este derrotero, el día de hoy, como tú lo has mencionado, está Dante, ¿no? Dante Jacobi, que es, pues, por mucho tiempo ya docente universitario en la educación superior y, obviamente, una alta trayectoria, muy trabajando en organizaciones nacionales como el CNACE, ¿no? Que tiene mucho que ver con la acreditación académica en nuestro país y, pues, obviamente, pues, un derrotero amplio de experiencia, ¿no? Miembro de muchos consejos consultivos, ¿no? Internacionales y nacionales. Esto nos da mucho de su prestancia y de su experiencia, que es muy importante. Y como tú bien lo has dicho, el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchos de nuestros oyentes siempre, Gaby, nos preguntan y nos dicen, bueno, queremos saber cómo enfrentar con éxito, pues, una situación tan especial en la vida de toda persona, ¿no? Porque es un momento, de repente, pues, unos 30 minutos que nos enfrentamos justamente y nos jugamos nuestro destino, pues. Nuestro futuro. Conseguiremos nosotros ese trabajo y si no lo conseguimos, ¿qué consecuencias hay con nosotros, ¿no? Y cómo yo salgo con éxito de esto, ¿no? Debe haber alguna forma, algún medio, debo estar preparado de alguna manera. Entonces, todas esas respuestas, justamente, Dante nos las va a dar el día de hoy, pues, justamente porque él tiene experiencia en este campo y justamente vamos a conversar largo y tendido y te vamos a hacer muchas preguntas a ese respecto, Dante. Entonces, por favor, los micrófonos son tuyos para que puedas, pues, comenzar con el tema. Sí, muchas gracias. Algo que debemos tener siempre presente es que un asunto relacionado con la entrevista que nos hacen en un centro de trabajo es que todos vamos a tener ansiedad. Definitivamente eso es imposible de no sentirlo. Lo que diferencia a las personas no es esto de que tengo o no tengo ansiedad, porque ahí estamos partiendo de un error. Vamos a tener ansiedad, pero lo que sí podemos hacer diferente es manejar la ansiedad. Por muy preparado que esté, por muy capacitado que esté la persona, siempre va a sentir ansiedad. Desde la persona más preparada siempre va a tener ansiedad, pero hay personas que lo manejan tan bien que pareciera que no la tuvieran. Buenísimo, quisiéramos ser esa persona. Como siempre hay una entrevista, no que el psicólogo. Sí, sí. Siempre hay un poco de temor, ¿no? Siempre, hay dos cosas que se manejan en una situación de entrevista, ¿no? El miedo durante el momento y el temor antes de que se presente la situación de entrevista. Si esas dos cosas nos dominan, pues vamos a estar interferidos todo el día previo o todos los momentos previos a la entrevista. Entonces es vital que la persona tenga estrategias que emplear cuando va a acudir a una entrevista de trabajo. Ahora, ¿cuáles son esas? ¿Qué recomienda? Acá voy. Las entrevistas, obviamente, hay empresas que tienen diferentes modos, estándares de hacerla, ¿no? Algunos la hacen entrevista inicial,
evaluación de competencias y final. Otros en un mismo día hacen todo. Y otros simplemente se basan en una entrevista final, ¿no? Pero en cualquiera de ellas va a estar presente las cosas que yo voy a mencionar. Hay una situación antes, durante la entrevista y después, que tenemos que tener en cuenta si queremos sacarle provecho a la experiencia que vamos a vivir. Entonces, antes de la entrevista yo tengo que organizarme. No puedo decir, mañana tengo entrevista y nada. Yo tengo que organizar mis cosas, desde acomodar la ropa que voy a usar al día siguiente, tratar de serenarme y calmarme, cosa que es difícil, informarme acerca de la empresa, a qué empresa voy, de qué se trata, porque eso se va a reflejar en la entrevista. Y el entrevistador es probable que nos haga una pregunta concerniente a la empresa. ¿Usted conoce la empresa a la cual viene a postular? Imagínese que alguien diga, no conozco. Sí. No va a tomar el sentido de que esa persona esté realmente interesada, ¿no? Ahora, muchas veces hay que llevar el CV impreso, porque a veces entre recursos humanos que seleccionó el impreso y el que te va a entrevistar, a veces media una especie de demora, por así decirlo. Y también a veces el mismo entrevistador quiere ver qué tan previsor eres, ¿no? ¿Ha traído usted su CV por si acaso? No. Entonces ya eso da una información acerca de las previsiones que toma la persona, ¿no? Y eso es muy importante porque las personas tienen que estar preparadas. Otro tema antes es confirma la cita. Muchas veces te la pueden adelantar o atrasar. Si te la retrasan no hay problema, vas a llegar a tiempo. Pero si no llamas y llegas a la empresa y te dicen, no, la entrevista fue hace media hora, se les envió mensaje a su correo. No revisamos el correo, pero ya te llegó el mensaje. No lo vistes, no tuviste la previsión de revisar tu bandeja. Entonces, esas cosas son importantes. Conservar la calma es antes, durante y después. Ahora, durante la entrevista, hay casos, por ejemplo, que el gerente se hace pasar de portero, o de conserje, o la gerente de secretaria, y pues desde ahí ya están evaluando al postulante. Por supuesto. Las cámaras te observan cómo entras, cómo saludas, cómo te sientas, cómo interactúas. Hay gente que no tiene el debido cuidado, la cortesía o las maneras propias de desenvolverse en términos de conducta, ¿no? Ahora, en el momento que nosotros debemos llegar a la empresa, no debemos llegar con el tiempo justo. Debemos llegar de 15 a 20 minutos antes para llegar con calma. Si uno llega apurado a la entrevista, estás interferido. Estás obviamente con una ansiedad alta por el momento de llegada. Pero si llegas a la empresa, te calmas, te serenas, entonces vas a poder manejar mejor la situación de entrevista. Nunca respondas más de lo que el entrevistador te pregunta. Ni tampoco, ni demasiado escueto, ni demasiado voluminoso, porque el entrevistador puede tomarse la idea de que tú estás queriendo influir en su decisión, o que estás inseguro, ¿no? Que es lo que la mayoría hace, ¿no? Entonces seamos realmente precisos en lo que nosotros explicamos a la persona que nos está entrevistando para un puesto laboral. La ropa tiene que ser acorde, pues, ¿no? Hay personas que se van con cualquier ropa a una entrevista, ¿no? Si es una empresa muy formal y muy seria, lo recomendable es ir con la ropa formal y acorde a la empresa. Pero para eso tengo que revisar de qué empresa se trata, en qué condiciones me van a entrevistar. Si me van a entrevistar para un club deportivo en una sesión de evaluación física, obviamente tengo que ir en buzo, no voy con terno, ¿no? Pero si es una entrevista para una empresa a cargo gerencial, tengo que ir con la formalidad del caso. El contacto visual con el entrevistador. Hay personas que le entrevistan y están mirando así, abajo, al costado, arriba, a la izquierda, a la derecha. No tenemos que perder el contacto visual con quien nos entrevista. Eso es una de las cosas muy, muy importantes, porque eso demuestra que estás seguro en lo que estás haciendo. Y muchas personas
pierden de lado este aspecto y no establecen un contacto visual con la persona que los está entrevistando. Durante la entrevista se refleja la calma, la seguridad de la persona, y aquí viene un detalle que debemos hacer nosotros. Antes de la entrevista, el momento previo que yo señalé, ensaye. Siéntese un rato, imagínese que lo están entrevistando y ensaye. El ensayo, hasta la forma buenos días, buenas tardes. Yo me acuerdo que cuando estaba en los asuntos de la licenciatura, pues ensayé la presentación inicial, ¿no? El arranque, como dicen, ¿no? Y con un amigo nos fuimos al aula magna y ensayamos de la entrada hasta presentar el tema. Ya cuando presenta el tema y viene el desarrollo, ya estás en la pista, como dice, el avión ya está en vuelo, ¿no? El momento difícil es el arranque, el inicio, ¿no? Entonces, ensayar le da un plus de confianza y seguridad a la persona que va a buscar un empleo, ¿no? Ya va con la confianza de que se ha entrenado. Puede hacer que eso le aporte más a la confianza que a la ejecución, pero es importante que se sienta calmado y seguro durante la entrevista. Pues bien, hay otro error que cometen las personas que buscan empleo. Terminó la entrevista y le dicen, disculpe, el puesto es mío, me lo he ganado, he logrado obtenerlo. Ese tipo de preguntas no se debe hacer. Otro error es, ¿cuánto la paga? No estás en un momento para hablar de esos temas, ¿no? Salvo que tu entrevistador te diga cuáles son sus pretensiones económicas, y aún así hay que ser bastante educado, cortés para dar la respuesta, ¿no? Está en mi currículum, ¿no? Preferiría hablar de este tema después de que ustedes consideren mi participación. Hay formas elegantes, pero plantear una cosa económica en una situación de entrevista no es muy recomendable. Bueno, hasta ahí tenemos nosotros la parte que es antes, durante y el después. Las personas no hacen un después. Yo he conversado con varios que van a entrevista laboral y le digo, ¿y qué hiciste después de la entrevista? Pues nada, no me dijeron nada, no me llamaron. Le digo, pero hay algo que tenías que hacer, y trato de enseñarle lo que tiene que hacer después de la entrevista. Si me han entrevistado, yo tengo que ir a un especialista y reflexionar con él acerca de lo que yo he hecho antes y durante, porque no hay mejor persona que un tercero que me diga aquello que yo no puedo juzgar imparcialmente. Yo no puedo hacerme un juzgamiento imparcial, definitivamente nadie puede autojuzgarse con imparcialidad. Sí puedes recabar información para conversarla con alguien experto, ¿no? Y es preferible que sea un experto en asuntos de entrevista y asuntos laborales, ¿no? Para que te diga si tu ejecución, si tu preparación fue buena. Entonces, exponemos lo que hemos hecho antes, durante con la persona, y nos va a decir nuestros aciertos, nuestros errores. Y el segundo paso es corregirlos. Entonces, aprendo de las experiencias que he vivido. Si no aprendo de las experiencias, si no he hecho un balance de mi ejecución durante la entrevista, si no he reflexionado, voy a volver a cometer los mismos errores en la próxima entrevista laboral. Doctor, ¿y qué pasa con esas personas que son muy nerviosas? Por ejemplo, yo soy nerviosa. No, yo también. Yo cuando yo agarro ya la confianza, ya me desenvuelvo un poco más. Pero esas personas que son muy nerviosas, por ejemplo, yo presenté la tesis, me recuerdo que yo presenté la tesis, y yo me puse nerviosa. Y me comí varias partes de mi tesis. Y me decían, no, toma valeriana para que te... Y yo no tomé nada, yo me preparé para mi tesis. Cuando me hicieron las preguntas, ahí fue que yo subí el puntaje, saqué 20 puntos, pero era porque yo había trabajado mi tesis, pero yo no me desenvolví, o sea, me comí muchas cosas. Salté muchas cosas, y hay personas así, ¿qué les recomiendo? Usted dice no, que se calme, pero yo me calmaba, sí, y no podía, no puedo. Lo que sucede en esos casos es que lo que yo dije al comienzo, ¿no? La ansiedad hay que aprenderla a manejar. No estamos exentos de tener ansiedad, nadie.
todos la tenemos, pero con entrenamiento podemos aprender a manejar nuestra ansiedad. La tiene el tesista de pregrado, posgrado, hasta el doctorado, cualquier persona que vaya a presentarse ante un auditorio, ante un tema de juzgar habilidades, competencias, va a sentir ansiedad, pero con entrenamiento la persona puede llegar a manejar. Lo que tú has tenido en esa situación de entrevista es una respuesta de control y de manejo frente a tu ejecución, porque tú habías hecho tu trabajo. Entonces tenía las fortalezas desarrolladas para responder. Cuando te hicieron las preguntas, te situaste en el campo de dar respuesta a lo que habías hecho. El tema fue el entrenamiento previo para la presentación, lo que yo decía, el despegue. Sí. Entonces, lo que yo le aconsejaría a los radioyentes es que tienen que ensayar las tres cosas. Respirar y mantener calma. Yo siempre le digo a las personas, nadie sabe más que tú lo que estás diciendo. Exacto. Y en eso se deben concentrar. Sobre todo el momento de tú tienes que llenarte de seguridad de ti mismo para poder transmitirlo, para poder proyectarlo, porque obviamente yo no le voy a dar seguridad a mi radio escucha si yo no la tengo. Entonces ellos van a decir, obviamente está dudando, no tengo ninguna credibilidad. Asimismo no sucede a la hora de una entrevista laboral, nos va a suceder a la hora de defender algún proyecto, alguna tesis, y bueno, en muchas ocasiones en la vida, ¿no? Realmente debemos estar nosotros seguros, confiar en lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros somos, para poder proyectarlo y transmitirlo. Realmente es un tema bastante que pica y se extiende porque a todos en un momento dado nos toca como tú presentarnos, dices, Gaby, sí, ¿no? Es cierto. Yo quisiera un poquito completar a la pregunta que ha hecho Melix, ¿no? Es interesante porque bien Dante dice que el entrenamiento es importante para poder enfrentarse con éxito a una situación, ¿no? Y recordando Dante, bueno, el público, acá este es un programa que lo consideramos docente, queremos siempre enseñar, hay teóricos que tratan esto, la ansiedad, pues como una respuesta al estrés, y sabemos que en estrés hay muchos teóricos que han trabajado en eso, ¿no? Como el mismo Seyle o el mismo Lazarus, ¿no? Ellos dicen que ante un evento, un estímulo que te genere estrés, o sea, el evento estresante, es que tú no sabes cómo manejar eso y tienes miedo. El miedo es una emoción. Entonces las emociones, si vamos un poquito a la parte interna, están controladas por una estructura que reacciona automáticamente en el sistema nervioso, ¿no? Entonces lo que tenemos que nosotros es, en otras palabras, para que sea simple y lo entiendan todos, entrenar a esa estructura para que la estructura, en ese momento que venga el estímulo estresante que te genera a ti el miedo, llámese ansiedad y te pones nervioso, como le dijo Merlix, la estructura ya no responde a ese estímulo de esa manera, sino de otra manera. Yo les cuento un caso, ¿no? Esto se hace mucho en las fuerzas americanas. ¿Saben qué hacen con los soldados para graduarlos justamente de soldados? Ellos los amarran con las manos atrás y los sientan en una silla y los tiran a una piscina, sin aire, sin nada. Y ellos tienen, obviamente, te tiran a ti a una piscina y tú sientes que te vas a ahogar, de miedo te desesperas y tratas de salir, ¿no es cierto? Porque te está faltando el aire. Ellos tienen que con calma tranquilizarse, desatarse, que es posible, y salir nadando. Cuando tú haces eso te gradúas. Significa que han superado el miedo porque han tratado y han controlado justamente el miedo automático, la respuesta del sistema, ¿no? de protección y conservación que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros trasladamos esto a un evento estresoso como es una entrevista, Dante está perfectamente en lo que dice. Practíquenlo, háganlo 100 veces y te aseguro, Merlix, que si tú lo practicas, no vas a tener tanta ansiedad como la que tuviste cuando tú no sabes qué vas a pasar, ¿no? Eso es lo que sucede. Yo practiqué, doctor. Pero después que fui conversando, que es como dice Gaby, que era un tema que yo manejaba, que ellos lo que estaban era haciendo los oyentes, pues me calmé. Porque, y así era con las exposiciones en la universidad. Yo comenzaba, pero después, paca, y Merly, por favor, ya no hables más. Sí, yo sé que, mire, no es mi caso, realmente, bueno, gracias a Dios. No, Gaby no sufre de eso. A mí nunca me ha dado miedo, desde chiquitica me acostumbraron a las exposiciones, me encantaba exponer. Pero mi novio, que es mi esposo, sí. Y yo sufría mucho por él, ¿no? Porque yo sabía que él era muy inteligente, sé que es muy inteligente, que es muy preparado y
supóngase, hacíamos grupos, ¿no? Para las exposiciones. Y él era el que hacía todo el trabajo. Yo nada más llegaba de frescolita. ¿Qué me tocó a mí? Esto. Y él había hecho todo. Y llegábamos a exponer y yo me lucía. Y él, el pobrecito de los nervios, o sea, y yo sabía que él sabía más que yo, que él se había preparado, que él lo había hecho, pero no manejaba el factor miedo, el factor ansiedad, y lo hacía quedar mal. Tan así que el día de la tesis yo no entré a su tesis porque yo, o sea, no iba a poder apoyarlo porque ya yo sabía cómo se ponía. Y entiendo lo que Merly dice porque lo he vivido, no en carne propia, pero sí al lado. Entonces, doctor, imagínese, si uno llega a entrenar esa estructura, si uno lo llega a capacitar y uno llega a superar eso, imagínese, uno se come el mundo. Sí, doctor. Correcto, pero justo para esa situación específica, no para todo. No. Exactamente, porque Sí. estás entrenando eso, ¿no es cierto? Hay otro aspecto importante que tenemos. El punto de partida es que te dicen a ti, no tengas ansiedad. No, así no funcionan las cosas. No se trata de tener o no tener ansiedad, se trata de aprender a manejarla. Claro. Y en los casos que, por ejemplo, yo siempre recomiendo a las personas que tienen que exponer, presentarse a una situación de tesis, es olvídate de estudiar un día antes. Distráete, pasea, relájate, ve películas, menos revisar cualquier cosa que sea presentación, porque no va a sumar. Definitivamente nada que es previo a una sustentación va a sumar. A lo más puede ver un esquema o una representación de lo que vas a presentar, ¿no? Pero no ponerte a repasar toda tu tesis un día antes porque te vas a estresar mucho más. Te va a generar una carga, vas a autoevaluarte, no sé, y eso va a incrementar la tasa de ansiedad. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Esto, como dije desde el inicio, nos es de gran utilidad para todos y sé que todos queremos seguir escuchando más del doctor Dante Jacobi, pero vamos a hacer una pausa a las 7:37 de la mañana y ya regresamos con más del tema cómo manejar con éxito una entrevista de trabajo. El público tiene la palabra. Y bien, amigos, ya a las 7:41 de la mañana estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra. Hoy en nuestro bloque de salud mental conducido por el doctor Carlos Flores Lezama tenemos un invitado de lujo, Dante Jacobi Romero. Él es experto, magíster, psicólogo y docente universitario. Estamos hablando sobre el tema de cómo manejar con éxito una entrevista de trabajo. En el corte, en pausa, estamos conversando con respecto a la primera impresión, ¿no? Yo manifestaba al doctor que realmente para mí la primera impresión es la que cuenta y que muchas veces nos encontramos con esas personas que van a esa entrevista de trabajo y de repente no saben vestirse, porque ya he visto me han contado cómo hay personas que no van acorde a la entrevista. Entonces yo decía, bueno, lamentablemente la primera impresión es la que cuenta. El doctor decía que no, que era el 50%. Doctor, coméntenos un poco sobre eso, porque el mito es que la primera impresión es la que cuenta. Bueno, la primera impresión aporta el mayor impacto en la situación de entrevista, alrededor del 50-60%. Después ya viene lo que la persona expresa, comenta y otras apreciaciones de acuerdo a las preguntas que haga el entrevistador a la persona que está cuidando la entrevista. Y es indudable que en esto tiene que ver la postura, cómo se expresa, cómo fue vestido y cómo responde a las preguntas que el entrevistador hace. O sea, la dinámica de la interrelación es crucial para la situación de entrevista, porque no solamente se muestran contenidos, sino cómo responde, de qué manera responde y cómo se conduce durante la situación de entrevista. Y ahora, para seleccionar la vestimenta, yo lo señalé antes, depende de el contexto y situación en que la empresa se desenvuelve, y siempre va a ser bienvenido una persona que va correctamente vestido, aunque después tenga que usar una ropa totalmente informal. Exactamente, Sí. eso es lo que yo pienso. No podemos ir a una entrevista de trabajo en short, en sandalias, porque obviamente no se va a ver bien, pues no se va a ver acorde, y sí influye mucho, porque de repente, ¿qué
creo que es una combinación de ambos, ¿no? O sea, tu presencia, la parte de tus conocimientos y cómo te desenvuelvas. Porque a veces nos encontramos, doctor, personas muy inteligentes que están muy capacitadas, pero no saben relacionarse. Yo entendía, Gaby, discúlpame, cuando tú dices una combinación de algo, me imaginé a alguien con terno y sandalias, ¿no? Bueno, Sí, pero... y se ha visto, doctor, Y se ve, los artistas lo usan ahorita. Ahorita se usa terno y sin media. No, Con así, así se zapatillas, usa. ¿no? Ah, Sí, ajá. Hay un dicho que decía, ¿no? El hábito no hace al monje, ¿no? O la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Pero yo ahora tengo otro. Es el monje con el hábito y con buenos hábitos. Sí. Así es. Así es. Así es, porque eso era lo que decía, ¿no? De repente usted puede ir muy bien vestido y no saber nada. Estar perdido, no sabe de lo que le están hablando ni tiene menor conocimiento. O de repente puede ir mal vestido y es una Y se eminencia. desarrolla, sí, Hay buenísima una la teoría en psicología que habla justamente de esa primera impresión que tú mencionas, Gaby, ¿no? La teoría del efecto halo y el efecto filtro, ¿no? Esa primera impresión, como dijo bien Dante, obviamente va a capturar la atención de la persona, y luego cuando ya se vaya desenvolviendo y desarrollando la persona, como te pasó a ti, no voy a ser infidente, tú nos has contado, ¿no? Te dio una primera impresión muy positiva, pero luego cuando conociste a la persona, fue cayendo los bonos que tú ya te imaginabas, ¿no? Entonces, y lo dijo bien Dante, ¿no? Esa primera impresión pues nos llama la atención, pero luego cuando nos relacionamos con la persona ya vamos consolidando o rechazando algunas cosas que nos habíamos imaginado. Pero explico, el efecto halo es aquel efecto que esa primera impresión hace que te piensas que la persona es maravillosa, ¿no? Como ves una persona muy atractiva y te dices, ya, es un halo que causas a la persona. Así la persona después, en las experiencias que tengas con él, haga cosas malas, tu efecto halo va a ser la interferencia entre lo negativo que haga la persona y lo que tú tienes de ella. Y tú lo vas a justificar y decir, oye, esa persona ha hecho esto malo. Seguro haber tenido problemas, no, todos los seres humanos pasamos por eso. O sea, lo vas a justificar, porque ese efecto halo está interfiriendo sobre tu razonamiento y juzgarla. Y al revés con el efecto filtro, que es peor. El efecto filtro, cuando tú ves una primera impresión de una persona que para ti es totalmente negativa, así después haga la persona cosas buenas, tú vas a decir, sí, seguro ha hecho esas cosas buenas porque algo malo está detrás de eso, porque esa persona es mala. O sea, y ese efecto también genera la interferencia entre cómo tú calificas a esa persona. Entonces, esa primera impresión no siempre es buena, te digo, ¿no? Porque esos dos efectos son muy reales y funcionan muy bien en la manera como nosotros juzgamos a las personas. Y de verdad de tomar control y dominio de esos efectos ya depende del entrevistador, ¿no? O sea, si le caíste gordo, no tienes más nada que hacer. Entonces hay que tratar de tener como también esa habilidad por parte de la persona, ¿verdad? De ser empático, de poder tener las palabras acorde, el trato acorde, porque también nos encontramos con personas que no nos gusta que sea de repente muy extrovertido. Entonces, si tú eres una persona que o te la quieres lucir, te quieres brillar, entonces te consigues una persona que no le gusta, entonces, bueno. Eso tiene que ver con dos aspectos, ¿no? Con el manejo de las habilidades sociales o habilidades blandas, como se le llama ahora, y tu percepción de la situación. La percepción no puede ser tuya desconectada de la realidad que te circunda. Tú estás en un escenario en que te desenvuelves y vas viendo cómo se maneja la situación y pones en ejecución tus estrategias y competencias blandas para manejar acorde a esa situación. O sea, no se trata de que yo esté bailando salsa cuando están bailando rock. Tengo que bailar la música al compás de la música que se me toca. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y los tips más importantes: respira profundo, llega con anticipación para que pongas tu mente en blanco, respira 100 veces si es posible y entra con una positividad así, llénate de positividad y digas, voy tranquilo. Pero si llegas con el tiempo justo, nada de eso vas a poder hacer. Claro que sí, y sobre todo esa ansiedad. Ahorita hablábamos también de la presión, cuando de repente de ese empleo de él estamos dependiendo, también hay que soltar un poquito, ¿verdad? Dejar... Hay un aspecto que es bueno que lo hayas tocado, porque pone en manifiesto las pruebas que hace el entrevistador. Hay entrevistadores que te ponen presión en las preguntas, en las situaciones, para probar tu consistencia acerca de tu personalidad, porque él está buscando personas que trabajen a presión.
Entonces te va a poner presión para ver cómo reaccionas y cómo respondes ante una situación. De hecho, ya nosotros lo veíamos cuando se busca empleo, dice que sea capaz de trabajar bajo presión. Sí. Entonces, no todos estamos capacitados para trabajar bajo presión. Y ojo que el título va a ser el 30%, la presión va a ser 100%. Exactamente. Entonces también hay que tener como ese grado de conciencia de decir, yo estoy apta para ese trabajo o no. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo no soy capaz de trabajar bajo presión. Mis trabajos tienen que ser más relajados, no me veo trabajando bajo presión. Sin embargo, hay gente que son expertos. Por ejemplo, antes McDonald's era una franquicia donde los trabajadores tenían que trabajar bajo presión porque la comida tenía que salir a un tiempo. Digo antes porque ahorita yo creo que perdieron eso. Uno va y es una comida rápida, una hora después sale el pedido, ¿no? Pero yo recuerdo que ellos pedían que sepa trabajar bajo presión porque era realmente así, y el que no estaba apto tenía que cumplir plazos, ¿no? Sí. Justamente, y dado que has mencionado ese tema y Dante también lo menciona, bajo presión, recordamos pues la presencia acá en la cabina de nuestro querido amigo, ¿no? El doctor Rolando. Lorenzo Rolandi, siempre me confundo ahí. Nos habló del modelo MacGregor, hasta ya es XY, y hablaba pues de lo que pedían las empresas, ¿no? Muy presionantes, muy demandantes, y el modelo Y que no era tan demandante, se fijaba más en las personas, ¿no? Entonces eso es justamente lo que lamentablemente muchas empresas todavía siguen, esa manera de trabajar, ¿no? Buscar trabajadores que trabajen bajo la demanda, ¿no? Y tenerlas bajo presión, como se dice, que es tan fuerte, ¿no? Yo quería preguntarte, aprovechando que, bueno, se nos está yendo el tiempo, Dante, y hablar un poquito de justamente esa interacción que tiene los entrevistadores con las personas que van buscando el trabajo y empleo. Muchas veces me preguntan a mí, y llegan pues justamente en todos los sitios donde yo me desempeño, ¿cómo manejar una entrevista? Porque tienen miedo todo el mundo a lo que se llama el psicotécnico. ¿Puedes hablar un poco de ese tema, por favor? Sí, las pruebas de evaluación psicotécnica ponen a prueba habilidades de percepción, de análisis, de juicio, de razonamiento, y muchas personas no es que no puedan hacerlo, sino que la situación emocional en la ejecución los bloquea. Y al hacer las figuritas, también las figuritas, sí, claro, las respuestas que algunos le dicen, me dieron respuestas capciosas. No, son respuestas con una lógica y con una deducción. Y hay preguntas en que hay que establecer relaciones entre estímulo y estímulo, comparaciones, analogías, y otras son cuadros en que tiene una lógica y una secuencia y escoger la más apropiada, ¿no? Pero ¿qué pone a prueba eso? Una inteligencia de tipo general, una inteligencia de tipo matemática, una inteligencia de tipo lógica, y todo lo que venga con lo que es el aspecto analítico, ¿no? De razonamiento, más que nada. Pero si uno está bloqueado, por más inteligente que sea en ese tipo de pruebas, va a fracasar. Bueno, y realmente hay otro tema que no se puede tocar acá, pero bueno, no sí se puede tocar, pero nosotros lo decimos acá todo, ¿no? Que también está, lamentablemente, y eso sí se escapa de nuestras manos y de las manos incluso del entrevistador, y es la parte política, ¿no? La parte que el cargo va para el que yo quiera. Y viene acá, me viene a la mente porque yo recuerdo cuando yo me gradué, yo soy graduada en química y aspiraba a trabajar en las petroleras, ¿no? Porque vengo de un país donde eso es el pan nuestro cada día, y mi ciudad tenía refinería, mi estado, perdón. Y yo recuerdo que pasé todas las pruebas, y cuando hablábamos de las pruebas psicotécnicas, yo recuerdo ese momento que incluso me venía a la cabeza, ¿será que, o sea, en mi lógica decía, lo estás haciendo bien, pero tenía mis dudas por el mismo nervio y la misma presión, ¿no? Y pasé todas las pruebas, incluso llegué a la prueba física, ya la prueba que te hace la empresa, o que la empresa invierte en su personal, es cuando ya aspira a tenerlo dentro porque está evaluando a la persona. Y bueno, realmente no me dieron el cargo por no ser partidaria del gobierno. Entonces, lamentablemente, ahí ya usted pudo haber hecho una buena entrevista, pudo haber cumplido con todos los rasgos, las características, las habilidades, pero si no está ahí contenta con el gobierno, no es para usted el cargo. Eso suele pasar, ¿no? Pero muchas veces
en los procesos de selección, la persona por la llamada vara ingresa. El otro tema es mantenerse. Algunos no se mantienen porque no rinden no dan la talla, como dicen los empleados. Oye, te he servido, pero tu recomendado no dio la talla. Entonces lo tiene 1 o 2 meses. Y eso en una publicación que hizo Hildebrand, lo mencionó a su hermana Marta, ¿no? Yo le di trabajo a tu hija Matilda, pero ella no ha heredado tu inteligencia, le dijo, y por lo tanto la tuve unos meses y tuve que prescindir de ella, ¿no? Sí, ya, pero tal caso es que no entras, ni siquiera te dieron la oportunidad y no entras. Bueno, Entonces, Gaby, yo al comienzo del programa te lo dije, ¿no? La semana pasada tuvimos pues saludos de uno de nuestros distritos más populares acá en la ciudad de Lima, Los Olivos. Un saludo muy especial para nuestro querido amigo Juan Abarca, quien siempre está escuchando nuestro programa y nos hace llegar por redes sociales los saludos. Un abrazo para ti, Juan, y sigue escuchándonos, que siempre tenemos temas muy interesantes como el día de hoy, ¿no? A través de nuestro amigo Dante. sí, bueno, ya nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. De verdad que los miércoles debiéramos de pedir 2 horas de programa, porque sí, claro, siempre los invitados de lujo que el doctor Carlos trae, bueno, nos deja picados, así queremos seguir indagando y queremos seguir informando y transmitiéndole esa información a nuestros queridos amigos que nos escuchan. De verdad, doctor, un placer haberlo tenido por acá. Esperamos Gracias. Tenerlo nuevamente para seguir tocando temas que eduquen y le permita a la población en sí tener resultados exitosos. Cierto, hay muchos temas interesantes que tratar y yo le recomendaría a los oyentes que aprendan a manejar su ansiedad, porque se da en todos los aspectos de la vida y muchas veces crean conflictos hasta en el hogar. Y una persona que sale ansiosa por conflictos en su hogar lo va a llevar al trabajo y eso lo va a llevar a su vida personal y va a haber un circuito de nunca acabar. Así que tenemos que empezar a tratar de manejar la ansiedad para que podamos vivir una vida mejor. Sí, por ahí ayer casualmente le decía a Merly, ansiedad es sinónimo de futuro, ¿no? De preocupación del futuro, uno está pensando en el futuro. Entonces, las preocupaciones por el futuro se generan ansiedad, angustia y la del pasado, depresión.